¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Qué gusto estar con ustedes. Son las 7 en punto de la noche, hora de California, 8 de la noche, hora de Mazatlán, 9 de la noche, hora de la Ciudad de México y así sucesivamente. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes por estar aquí en esta clase. Aquí estoy viendo que, a ver, me faltaron, estoy viendo a alguien que no le puse asistencia porque... Tal vez cuando entraron a clase, el celular no tenía su nombre, pero aquí ya los voy a poner. Qué buena onda. Qué bueno que vinieron, qué bueno que están en esta clase el día de hoy. Espero que nuestro tiempo el día de hoy, como siempre, sea de gran bendición. Bienvenidos sean todos. Vamos a hacer una oración y luego vamos a empezar nuestra clase el día de hoy, ¿sale? Le voy a pedir a Rusia si nos hace el honor de dirigir una oración para empezar nuestra clase el día de hoy. ¿Qué onda, Rusia? ¿Puedes orar? Gracias. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por permitirnos reunirnos en este día, Señor, y tomar esta clase. Te pido que amplíes nuestro entendimiento grandemente, que nos ayudes a comprender cada parte de tu palabra, Señor. Guíanos en esta noche. Usa a Eddie, Señor, para que nos dé una buena explicación sobre tu palabra en esta noche. Bendice a cada uno de los que estamos a esta hora conectados, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Rusia. Bueno, pues vamos a empezar la clase de hoy, familia. Qué bueno tenerles. Les voy a plantear un poquito el panorama. Hoy vamos a escuchar algunos testimonios, es lo primero que vamos a hacer. Así que ténganlos a la mano para el que yo le pregunte. Número dos, vamos a revisar, quiero preguntarles cómo les está yendo con su compañero de oración. Como eso yo no lo tengo determinado, solamente ustedes saben quiénes se están reuniendo y cómo les está yendo. Quisiera que fuera voluntario, que tú dijeras, yo quiero contar, en vez de yo preguntar y que tú me digas, ay, no me he reunido con él en 2 semanas. Entonces es mejor que ustedes me digan a mí. Y número tres, también quisiera dar la oportunidad de que se puedan leer un par de devocionales para darnos una idea de cómo vamos en cuanto a la elaboración de los mismos, ¿sale? Eso nos va a ayudar mucho. De antemano les platico que esta semana estuve checando los devocionales de una persona que tiene bien, bien poquito en el camino de Dios y me dio mucho gusto, está aquí en clase hoy, me dio mucho gusto darme cuenta que poco a poco podemos ir extrayendo alimento para nuestra vida y también me da mucho gusto cómo el acercarnos a la palabra de Dios por nosotros mismos nos infunde paz, nos ayuda. Nos ayuda a vencer nuestros propios problemas mentales que a veces tenemos, conflictos internos. Ir a la palabra de Dios y meditar en ella nos da la victoria en muchas de esas cosas con las que luchamos. Así que, bueno, habiendo dicho todo esto, vamos a empezar nuestra clase como quedamos. Y yo le voy a pedir a Mari, si fuera tan amable, de leernos su testimonio. Voy a dar la oportunidad de que 3 personas lean su testimonio. Así que, vamos a escuchar el testimonio de Mari. Vamos a estar atentos, ¿sale? Permítame un segundito. Claro. Ahí está. Ujú. ¿Listo? Sí, sí, Bien. porfis. Buenas noches, mi nombre es María Verduzco. Tengo 52 años, soy casada, tengo 3 hijos, 2 mujeres de 28, 25 años y un varón de 24. Perdí un bebé a los 3 meses de embarazo que hubiera sido mi segundo hijo. Católica desde pequeña, recuerdo siempre haber creído en Dios y acudir regularmente a la iglesia. Cuando me casé y nacieron mis hijos, poco a poco me fui alejando de la iglesia con el pretexto de las múltiples ocupaciones de casa y de mi trabajo. Así que solo acudía a la iglesia por temporadas, cuando alguno de mis hijos requería de algún sacramento como el bautizo y la confirmación. Con altibajos como todos, siempre consideré que mi vida era buena, con un esposo responsable y buen proveedor y mis hijos disciplinados, incluso en la adolescencia. Sentía que tenía la familia perfecta. Mi primer encuentro con la vida cristiana fue hace más de 20 años. En ese tiempo mi hermana
se convirtió al cristianismo y solía invitarme a sus reuniones. Solo acudí 3 o 4 veces y en una de esas ocasiones, en una reunión, acepté a Cristo en mi corazón. Lo malo fue que nunca entendí la importancia de esa decisión ni la tomé en serio. Nunca me congregué ni llevaba una vida cristiana. Por el contrario, seguía acudiendo de vez en cuando a la iglesia católica, pero tampoco era con regularidad. Aún así, oraba a Dios pidiendo dirección cuando se trataba de educar a mis hijos, principalmente para inculcarle valores, y creo que eso no lo hice tan mal. Les enseñé a creer en Dios, amar y respetar a su prójimo, pero nunca les inculqué acudir a la iglesia. A partir de 2018 las cosas cambiaron en mi hogar. Mis hijos ya estaban todos fuera de casa por sus estudios universitarios y entre la sensación de nido vacío y nuestra poca cercanía a las cosas de Dios, en 2022 de repente nos encontramos mi esposo y yo con muchos problemas matrimoniales, de esos que yo creí eran imperdonables. Así que a pesar de sesiones de psicología de pareja, citas con sacerdotes católicos y muchas noches sin dormir tratando de arreglar el matrimonio, llegó el día de la separación y empezamos a hablar de divorcio. Tras la separación, una amiga me invitó a un grupo de mujeres de su iglesia en Mexicali y me concertó una cita con la esposa de su pastor. Ese día, después de escucharle y conversar por casi 2 horas, entendí que Dios era el único que tenía el poder para sanar mi corazón y restaurar mi matrimonio. Y ese día, en ese café, con mucha fe, una vez más hice la oración para aceptar a Cristo en mi corazón y dejar que Él obrara en mi vida. Desde ese día, la oración fue una constante en mi vida diaria. Poco a poco, Dios fue ordenando las cosas de una manera muy especial. Y solo 6 semanas después, mi esposo volvió a la casa. Y la reconciliación con sus hijos fue inmediata. Aunque entre nosotros no fue tan fácil. Aún había heridas abiertas y muchas cosas por perdonar. Eso despertó en mí una necesidad de buscar más de Dios y empecé a perseverar en aprender de la palabra. Y para mi sorpresa, mi esposo también lo hizo. Fue ahí donde empecé a entender que Dios había contestado mi oración. Nuestro matrimonio ahora tenía futuro. Después de unos meses empecé a buscar aquí en Valle Imperial donde congregarme. Acudí en 3 ocasiones a 2 iglesias diferentes en el centro y en esos días mi sobrino me habló de Cefal. Recuerdo claramente que desde el primer día en Cefal me sentí bienvenida. Mi primer servicio ahí fue más que sanador. No puedo describir con palabras la paz que sentí ese día a pesar de lo quebrantada que yo había llegado. Fue una sensación como de llegar a casa después de un largo y cansado camino. Al poco tiempo, mi esposo empezó a acompañarme también y me fui involucrando en el grupo de mujeres primero y de matrimonios después. El verano de 2024 nos bautizamos y a finales del mismo año mi esposo abrió la casa para el grupo de varones. Estamos muy contentos de pertenecer a esta congregación. Aquí en Cefal hemos encontrado buenos amigos, compañeros de oración, ambiente familiar y además excelentes líderes, grupos muy preparados, líderes de grupo muy preparados y siempre dispuestos a escuchar y dar un buen consejo. En fin, todo lo que conlleva un crecimiento espiritual completo y tan necesario para poder enfrentar los conflictos que la vida nos pone enfrente. Si pudiera dar un consejo a alguien, le diría, primero, Dios es la clave para una vida plena, búscalo. En segundo lugar, cuando te sientas en problema, recuerda que no estás solo. Dios es ese Padre amoroso, siempre dispuesto a escucharte y recibirte con brazos abiertos. Dios te ama. Y por último, busca a alguien calificado para ayudarte. Alguien que conozca de Dios siempre te dará el mejor consejo. Y Cefal es una buena opción para ello. Oh, Gracias. súper bien, muchas gracias, gracias por compartirlo. Miren, voy a aprovecharme de algunas cosas que dijo Mari para explicar otras que son importantes, ¿sale? Eh,
ella recibió a Cristo en su corazón en una ocasión, pero no hubo un seguimiento, ¿se fijaron? ¿Recuerdan eso que compartió? Entonces ahí radica la importancia de que nuestras iglesias discipulen. Si nosotros no tenemos discipulados que puedan acompañar a las personas en esos momentos en los que reciben a Cristo, es como si un recién nacido lo dejaran ahí solo, sin que nadie lo ayude y le dé los primeros auxilios. Yo sé que Dios está por encima de todo y yo sé que Él finalmente se encarga de que en su tiempo las cosas se concreten como en este caso que nos cuenta Yamari. Pero desde el lado de la responsabilidad de una iglesia, necesitamos disipular a los que van llegando. Mari también comenta la importancia de pertenecer a un grupo pequeño, de tener gente cercana, líderes. Entonces ahí está también el asunto del cuidado del recién convertido y pues, de discipular, de cuidar. Entonces todos ustedes que están tomando este curso tienen que visualizarse a futuro como alguien que tú vas a ser un maestro, que vas a ayudar a alguien que va a llegar por primera vez necesitado de amor y cuidado. Y tú con todo lo que has vivido y todo lo que vas a haber aprendido, vas a poder acompañar a esa gente en su desarrollo personal, así como a ustedes ahorita les están acompañando. ¿Sale? Gracias, Mari, por compartir tu testimonio, de verdad, muy amable. Gracias. Gracias Bueno, a usted. también esta semana leí el testimonio de Lupita Bojorquez. ¿Lo tienes ahí a la mano, Lupita? Buenas noches, pastor. Buenas Sí noches. sí lo tengo aquí. Déjeme, igual nada más conecto la tablet de mi niño porque lo tengo en el celular. Ok, vela abriendo y le voy a pedir a Rusia que nos comparta el suyo, que también lo pude leer esta semana, ¿sale? Muy bien. Ok. ¿Estás lista, Rusia? Órales, vamos a escuchar el testimonio de Rusia. Mientras ella se prepara para leernos su testimonio, otra cosa que les quería decir, familia querida, escuchar testimonios es importantísimo porque nos recuerda de qué se trata el evangelio. Escuchar testimonios es importantísimo porque nos recuerda de qué se trata la iglesia. La iglesia no se trata de ir a un show donde sentimos padre. No, la iglesia se trata de que las vidas cambien por el evangelio. Entonces, cuando nosotros escuchamos un testimonio, eso nos vuelve a reafirmar de qué se trata esto, de que la vida cambie, de que las personas encuentren a Dios, de que el perdido encuentre esperanza, dirección, rumbo. Entonces, nos ayuda a escuchar testimonios. Por eso es bueno tener la oportunidad de escuchar testimonios aquí, también para darnos una idea cómo va la onda con el nuestro. Y luego yo también los escucho y damos la oportunidad que los compartan en la congre. Todo eso ayuda mucho. Otra vez, gracias, Mari. ¿Lista, Rusia? Vamos a Sí. escuchar el testimonio de Rusia, porfi, ¿sale? Mi nombre es Rusia Gaitán, tengo 39 años, nací aquí en Mazatlán, tengo 3 hijos, 2 de 22 años y el más pequeño de 13 años. Tengo muy pocos recuerdos de mi infancia. No sé si debido a que cuando tenía 4 años me caí del techo de mi casa. Al caer, mi cabeza pegó justo en la orilla de una tapadera de aljibe. Mi mamá me llevó de emergencia al hospital. Tuvieron que operarme de emergencia para sacar un coágulo de sangre del cerebro. Los doctores no podían creer que yo sobreviviría a la caída. Al tiempo, mamá enfermó de cáncer y cuando yo tenía 7 años, ella fallece. En ese momento, yo era tan pequeña que no me di cuenta del dolor tan grande que sentía, pues yo prefería pensar que solo era un mal sueño. Recuerdo muy claro el llegar a casa y ver un ataúd en la sala de mi casa. Jamás imaginé que fuera mi madre. No entendía qué pasaba y nadie se atrevía a decirme que mi madre había fallecido. Pasaron varias horas y decidí averiguar quién estaba dentro de ese ataúd. Esperé a que nadie estuviera cerca y en un descuido me acerqué. Me paré de puntitas y vi que era mi mamá. Mi mente solo pensaba, sáquenla de aquí. Ella está viva, está respirando. En ese momento no lloré, solo guardé silencio y me negaba que eso estuviera pasando. Respiré profundo y le dije a mi mamá, ahora que tú no estarás, yo me voy a cuidar. Yo solo tenía 7 años y sentía que estaba sola, que ya no habría nadie para defenderme. Y así crecí, defendiéndome sola. Pasaron los años y en mi adolescencia
seguía llena de dolor, odio, coraje, abandono hacia Dios. Pues las personas decían que Él era bueno y poderoso. A mí me daba coraje que las personas dijeran eso. No me gustaba que me hablaran de ese Dios, porque yo pensaba, si Dios existe y es real, ¿por qué no salvó a mi mamá? ¿Por qué permitió que yo me quedara sola? Ese Dios a mí no me ama, no me quiere ni tantito. Eso me llenó de rabia y sentía siempre un vacío en mi pecho que con nada llenaba, absolutamente nada. Y así seguía mi vida, con miles de problemas, pleitos y mucho dolor. A los 16 años me casé, a los 18 tuve a mis hijos y pensé que el ser madre llenaría ese vacío que sentía por la muerte de mi mamá. Pero pasaba el tiempo y no era así. Mis hijos llenaban otras áreas y me sentía feliz por eso, pero el vacío que sentía de no tener a mi mamá seguía ahí. A la edad de 22 años, una persona me regaló un disco. Me llamó mucho la atención porque el título decía 7 personas que bajaron al infierno. Realmente no recuerdo quién me lo dio, solo recuerdo que lo traía en mi carro y cuando salgo de trabajar decido escucharlo en lo que llevo mi casa. Lo puse en el estéreo de mi carro. Casi al llegar a mi casa, prendo un cigarro y sigo escuchando mientras fumaba. Ellos empezaron a hablar de las personas fumadoras y de lo que sufrían. De la nada comienzo a llorar y a pelearme con Dios a grito abierto. Me estaciono afuera de mi casa y sigo llorando y peleando con Dios porque había permitido que mi mamá muriera dejándome sola y seguía así. No podía parar de llorar. Era un llanto que jamás había experimentado, era un llanto profundo y dentro de todo ese reclamo empiezo a ver etapas de mi vida como si fuera una película, en las cuales yo estuve en peligro de muerte, abusos, accidentes y en cada uno de ellos Dios me mostraba que Él estaba ahí conmigo, incluso cuando mamá murió y me decía que él jamás me había dejado sola y yo solo podía llorar y llorar. Estuve afuera de mi casa alrededor de 4 horas, cansada de pelear con Dios. Le dije, si es verdad que tú eres real, entra en mi vida y quítame esto que siento. Y estoy cansada de sentirme así, y estoy cansada de vivir así. Al terminar de decirle eso, me limpié la cara y entré a mi casa. Eran las 4 a.m. y caí en un sueño profundo. Desperté temprano para llevar a mis hijos a la escuela e irme a trabajar. Aún no entendía nada de lo que me había pasado en esa madrugada hasta que llego a mi trabajo, saludo al seguridad y el seguridad me pregunta que qué tengo y yo solo sonreí y le dije que nada. Y le pregunté, ¿por qué? Y él respondió, porque tienes una cara como que si te hubieras sacado la lotería. Y en ese momento entendí que sí era real lo que me había pasado en la madrugada. Yo ese día empecé a buscar iglesias y por casualidad me mandan a una compañera a mi área, la cambiaron para conmigo. Ella se llama Trinita y me empezó a platicar de Dios. Aclaro que yo no le había platicado a nadie de esa noche. Entonces le pregunté que a cuál iglesia asistía y me invitó a Cefal. Cuando llegué a Cefal, al principio me sentí rara, llena de dudas y de repente empieza la alabanza y se me hizo genial. Me gustó mucho el estilo de Cefal. A mis hijos también les gustó la clase. También me gustó la predicación, pues siempre está enfocada en alguna parte de la familia, ya sea los padres, hijos o hermanos, etcétera. Se me hicieron muy claras y muy prácticas para incluirlas a mi vida, a mi forma de vida y hacer cambios conforme a la palabra de Dios. La verdad, me sentí en casa, pude sentirme en familia, algo que yo no tuve, pues cuando mamá murió, yo vivía por temporadas con cada hermano. Quiero resaltar que desde ese día en mi coche, cuando le pedí a Dios que me quitara eso que sentía en mi pecho, Él lo hizo. Y jamás me he sentido igual.
Jamás me he sentido sola, nunca, a pesar de que he tenido días difíciles, problemas de todo tipo, jamás me he sentido igual. Desde que le pedí a Dios que me ayudara, lo ha cumplido. Hoy puedo disfrutar de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amo mi paz. Dios me ha ido mostrando cada una de las heridas y me ha ayudado paso a paso a ir sanando. Por fin entendí la bondad y la misericordia y la hermosa gracia de Dios. Amén, súper bien, muchas gracias, Rusia, también. Fíjense, familia, se dan cuenta cómo Dios en su amor persigue a las personas. Ella no se encontró con Dios en una iglesia, se encontró con Dios en la madrugada en su carro y luego Dios provee la conexión para que pueda llegar a la congregación y encontrar una familia. Es Dios obrando, es tal como lo dice ella, la gracia de Dios tocando corazones. Gracias, Rusia. Lupita Bojorques, ¿estamos listos? Súper, vamos a escuchar. Y luego cerramos con el tuyo, Oscar. Sale. Muy bien. No, Eh, ahí está, ¿Qué listo. tal? Sí, listo. ¿Qué tal? Mi nombre es Guadalupe Concepción Bojorquez Ibarra, tengo 45 años, vivo en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Antes de acercarme a Dios, mi vida era rutinaria. Estoy casada, mi esposo es una persona noble y muy hogareña. Es bueno conmigo. Perdón, pero es que me siento emocionada, pastor. No te preocupes. Adelante, no te preocupes. Llevamos 16 años de matrimonio, llevamos buena relación. En lo personal siempre me ha gustado trabajar, ser independiente en mis gastos, solo que en mi matrimonio hacía falta una pieza importante. No podíamos tener bebés. Tanto para mi esposo como para mí era un vacío que sentíamos en nuestros corazones, porque anhelábamos que llegara a nuestras vidas un hijo. Nos sometimos a varios tratamientos de fertilidad para poder lograr nuestro anhelo sin éxito. En uno de mis trabajos que anteriormente tenía, conocí a una persona a la cual me inspiró confianza y le platiqué un poco de mi vida y ella me platicó de la suya. Y ahí fue a donde me habló de Dios, ya que ella pasaba en esos momentos un problema de salud con su mamá y ella tenía un problema que no podía embarazarse por un tema en sus ovarios. La manera en que me acerqué a Dios fue una vez que esa misma amiga, después de 2, 3 años más o menos, me llama y me dice que está embarazada. Y recordé lo que me había platicado hace tiempo, lo de su diagnóstico que le había dicho los doctores que no podía quedar embarazada. Me comentó de un evento en su iglesia y ahí fue la primera vez que escuché cómo alababan a Dios, cómo le cantaban. Pasamos al frente de la iglesia y empezamos a orar. Solo empecé a llorar, sin pensar sentí paz dentro de mí. Después de ese día, me invitó a una célula en casa para que siguiera conociendo más de la palabra de Dios. Conocí la importancia del bautismo, del arrepentimiento, de lo que hacemos en el mundo. En mi vida ha habido cambios, ya que a partir de que empecé a buscar más de Dios, empecé a cambiar cosas en mi vida sin pensarlo. Ya no se me salía una que otra palabrota, ya no discutíamos fuerte mi esposo y yo. Empecé a sentir alegría en mi corazón y sobre todo decidimos hacer el último intento por tener bebés. Fuimos a una clínica de fertilidad, una de las más conocidas en el tema, pero en el fondo había entendido que solo Dios podría concederme ese milagro. Así que nos pusimos en sus manos. Hicimos el primer intento de un in vitro de 4 que estaban programados en el paquete que habíamos adquirido en la clínica. El resultado fue negativo. Me llama para darme los resultados el doctor y me dice que el lunes quiere ver para platicar el tema y decimos qué seguía a hacer cuando lo volviéramos a intentar, que tenía que esperar que me viniera mi periodo y que se lo informara para darme indicaciones de lo que tenía que tomar. Después de 2 semanas más tuve un sangrado y procedí a la indicación del médico
A la siguiente semana pasó lo mismo, tuve otro manchado y a los días igual. Y se quitaba, pero ya la última vez sí fue un sangrado muy fuerte. Y ahí fue donde no me gustó. Permítame, pastor, no me voy a abrir. Al principio dije, es de lo que estoy tomando, se me descontroló mi periodo, pero ya la última vez que me pasó, sí me mortifiqué. Todo le comentaba a mi doctor y me dijo que me tenía que revisar para ver qué estaba pasando. Asistimos mi esposo y yo al consultorio al momento de realizarme un ultrasonido y veo que mueve su cabeza hacia atrás y dice, ¿ves lo que hay en la pantalla? Y volteo y digo, no sé si sea lo que estoy pensando, doctor. Miré como una forma de una cabecita y de repente pone el sonido del ultrasonido. Es tu bebé. Escuché los latidos de su corazoncito latir. Luego di gracias a Dios por ese milagro. Dice el doctor, oh sorpresa, admirado de lo que estaba viendo en la pantalla. Mi esposo le comentó al doctor que Dios nos había hecho el milagro, llorando se lo dijo, ya que mi esposo también estaba buscando de Dios. La enfermera de cabecera del doctor me dice, ahí estaba, tu quistecito, me dice, mira, ahí está tu quistecito, me dice riéndose. Fue un día que jamás olvidaré y dar gracias a Dios por ello. En mi vida ha habido cambios, ya que Dios tiene el primer lugar en mi familia. No deseo separarme nunca de su mano. Agradezco cada día que me da al lado de mi hijo y de mi esposo. Agradezco que no vive el rencor en mí. Agradezco que ya no digo palabras malas en mi boca. Aún sigue trabajando en mí y deseo ser moldeada a su manera, seguir siendo intencional en lo que se pueda hacer en las cosas de Dios. Esta es mi historia de vida. Siempre le agradeceré por el milagro que cambió mi vida. Amén, claro que sí. Es que la verdad tenemos que contar el poder de Dios también en este tiempo para que la gente pueda ver su poder y su gracia. Familia, hay momentos donde Dios escoge manifestarse de esa forma y hay que compartirlo también. Muchas gracias, Lupita. Cerramos esa sección de testimonios con el tuyo, Oscar. Familia, algunos de ustedes me enviaron sus testimonios después de la clase. Por ejemplo, Tania Laguna me lo mandó después. Yo lo escuché, lo leí y ella lo leyó en la congregación el domingo pasado. Algunos lo van a, perdón, el fin de semana pasado en las 3 reuniones en Mazatlán. Algunos lo van a leer este fin de semana que viene. Algunos apenas recibí sus testimonios esta tarde y no he tenido la oportunidad de leerlos, pero en las clases que restan voy a estar abriendo espacios para que se compartan testimonios también. Listo, Oscar. Gracias. Gracias. Hola, mi nombre es Oscar Galindo, tengo 57 años, vivo en Cuernavaca, soy soltero y vivo solo. Antes de conocer a Dios, mi vida era un caos, era esclavo de la inmoralidad y el alcohol. Me sumergí en la vida homosexual creyendo que esa era mi identidad y que no habría otra forma de vivir. Mi existencia carecía de propósito. Vivía engañado y engañando a otros, arrastrando a más personas a ese mismo estilo de vida destructivo. Hacía sufrir profundamente a mi familia, especialmente a mi madre, quien nunca dejó de orar por mí, clamando a Dios para que transformara mi vida. Yo en mi necedad me burlaba de ella y le decía que si esperaba que yo me entregara a Dios era una completa ilusa, palabras de las que después me arrepentí profundamente. Un día después de un fin de semana de excesos con el alcohol, caí enfermo. Me diagnosticaron herpes zóster, una enfermedad extremadamente dolorosa. Postrado por el sufrimiento, comencé a reflexionar sobre el rumbo de mi vida, sobre la destrucción que yo mismo me había causado y sobre el dolor que infligía a mi madre. En medio de mi desesperación, dos amigas de ella me visitaron y me hablaron del amor de Dios. Me dijeron con ternura, Óscar, estamos aquí porque queremos que sepas que Jesús te ama y nosotras también te amamos. Me abrazaron y besaron mi mejilla. En ese instante sentí algo que nunca había experimentado. El amor puro y transformador de Dios tocó mi corazón. Con lágrimas en los ojos hice una oración de fe y entregué mi vida a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Desde ese día mi vida cambió radicalmente.
Con la ayuda de Dios y el apoyo de cristianos maduros, fui dejando atrás los vicios y ataduras que me habían esclavizado por años. Algunas cosas desaparecieron de inmediato, como el alcohol; otras, como la inmoralidad, fue un proceso donde tuve luchas y tropiezos, pero jamás me rendí. Con la fortaleza que solo Cristo puede dar, experimenté una libertad, paz y gozo que jamás encontré en el mundo. También experimenté una sanidad en mi interior. Pude perdonar a quienes abusaron de mí en mi infancia y reconciliarme con mis padres, pidiéndoles perdón y perdonándolos de corazón. Dios restauró mi vida de una manera hermosa, y aunque ellos ya partieron con el Señor, me consuela saber que vivieron para ver la transformación que Cristo hizo en mí. Hoy quiero decirte a ti que quizás te encuentres en un callejón sin salida o que sientes un vacío en tu vida. Jesús es la respuesta. Él puede hacer en ti lo que hizo en mí. No importa qué tan lejos hayas caído, qué tan roto te sientas o cuántos errores hayas cometido, su amor es más grande que todo eso. Él está llamando a la puerta de tu corazón. Si deseas experimentar esa transformación, te invito a hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que he vivido lejos de ti y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Transfórmame, guíame y enséñame a vivir para ti. Amén. Si hiciste esta oración, te animo a buscar una iglesia cristiana donde puedas crecer en tu nueva vida con Cristo. No estás solo. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para ti. Amén. Wow, muchas gracias. Gracias, Oscar, por compartir tu testimonio. Familia, démonos cuenta cómo el Señor eh, tiene un plan para cada uno y el Señor nos alcanza. El Señor, a todo aquel que le abre su corazón, el Señor está allí listo para cambiar la vida de aquel que, pues, que lo recibe en su corazón. Entonces, Oscar está en a mí me sorprendió cuando me dijo que quería estar con nosotros aquí en el curso, porque él tiene una trayectoria ya pues de muchos años en el ministerio y Dios lo está usando en un ministerio muy especial. Es orientado precisamente a personas que quieren dejar atrás la vida de homosexualidad. Entonces, aquí aprovecho para decir que si alguno de ustedes tiene algún contacto que está buscando la oportunidad de tener un ministerio que le acompañe en su jornada, de dejar ese estilo de vida atrás, el ministerio en el que Oscar pertenece puede ser de gran bendición y de gran ayuda. Entonces, pues gracias, Oscar. Muy bien. Leslie, ¿quisieras leer uno de de los devocionales que nos enviaste? Vamos a oír nomás uno, ¿sale? Y vamos a escuchar a Leslie. El que más te guste, el que más te haya gustado, ese léenos. Sí, buenas noches a todos. Ok. Voy a leer, bueno, del último que le envié, Ujú, el del 11 de febrero. ok. Bueno, es lectura capítulo 9, Ujú, Lucas, versículos 6 y 35. Fueron los que me llamaron la atención. Bueno, en mis comentarios se me hizo interesante cómo Jesús tiene el poder, su palabra, al dejarlo entrar en tu casa, en tu corazón, y cómo sana enfermos y afligidos. Por generaciones nos han hablado de Dios y que Él envió a su Hijo, lo eligió para escuchar su palabra y deja a sus discípulos que contaran las maravillas que ha dejado el poder de Dios. Yo en la oración, aunque no entendía el objetivo principal, bueno, que es más personal, que es lo que me había comentado. así Bueno, es. esto es lo último que hice, que Dios tiene el control de todo, que está en uno dejarlo entrar y seguir ejercitando la fe. Es maravilloso, no nos juzga y solo quiere nuestro bien. Pido me escuche y me dé la sabiduría de entender y ver lo que puedo aprender en tu camino, en su camino. Con tu gracia mejorar como persona, y pues doy gracias a Dios por él. Amén.
Amén, súper bien. Muchas gracias, Leslie. Miren, cuando ella me mandó su devocional y todo, me dice, le voy a mandar mis devocionales porque quiero que me diga, si lo estoy haciendo bien o no. Mi sugerencia fue, mira, que tu oración sea algo personal, algo como tú, algo que tú le estás pidiendo a Dios al respecto de lo que leíste. Pero yo al estar revisando, me di cuenta pues que ya puede leer la Biblia y sacar algo de ahí para comer. Eso es de lo que se trata leer la Biblia, familia, de que tú al abrirla puedas obtener alimento para tu alma. Obviamente, el hacer un devocional es un ejercicio que va a ir perfeccionándose si te mantienes haciéndolo por el resto de tu vida. La idea no es que ustedes hagan un devocional nomás mientras esté el curso. La idea es que ustedes hagan su devocional por el resto de su vida y en la medida que ustedes vayan avanzando, van a ir aprendiendo a comer de la palabra de Dios y van a tener no nada más para ustedes, pero para compartir con los demás. Eso es algo muy importante. Y bueno, me decía Leslie algunas cosas que leer la Biblia le ha producido a ella. No sé si te acuerdas, lo leí ahí en tu mensaje. ¿Quisieras decirlo? Nomás que ya no te oímos. Tienes que... Ahí está. Realmente a mí sí me ha cambiado lo que es el leer la Biblia. Eh, le escribí varias cositas, ¿verdad? Pero sí, una de las principales es de que yo no sabía cómo se leía, que el estar aquí en el discipulado, siempre quiero estar leyendo más, o sea, me quedo en un capítulo y me gusta lo que estoy leyendo, me motiva a seguir leyendo, pero una de las cosas principales, y me acuerdo de él, es de que no es nada más que vaya a leer la Biblia por leer, sino que de veras leer y entender lo que uno está, pues, leyendo, porque Claro. vas a leer y sí, pero realmente el leer y aprender esa moraleja o esa reflexión que deja, lo entendí. Y aunque después estuve decaído un poquito porque sí, no le gustó el pastor, pero yo entendí que era porque es muy bueno en una crítica constructiva, ¿sabes? Claro. Una crítica constructiva que me gustó mucho y precisamente hoy hice uno y que dije, no, este sí le va a gustar al pastor porque me enfoqué más en mí porque se trata de uno mismo, o sea, no es los demás, sino eres tú, Claro. ¿sabes? Y eso es Claro, lo Leslie, quiero que sepas que me encantó tu testimonio el primero, pero la indicación que te hice fue para enseñarte que a la hora de orar se trata de hacer algo personal con Dios, pero me sí, encantó y el que me mandes también me va a encantar porque lo que a mí me enseña es que ustedes están aprendiendo a leer la Biblia, de eso se sí, trata, para eso existo yo, para eso estoy en este planeta, para poder enseñar a las personas a acercarse a Dios y una manera es orando, otra manera es leyendo la palabra. Cuando yo me doy cuenta que alguien está leyendo la palabra y sacando alimento para su alma, me estoy dando cuenta que hay avance y que hay resultado en aquella vida. Entonces, me encantó y gracias. Muy bien, vamos a seguir adelante. Creo que ya me excedí un poquito en el tiempo de las participaciones y necesitamos abordar el tema. La próxima semana quiero preguntarles cómo les fue con su compañero de oración. Y como somos muchos, obviamente no todos lo van a poder compartir, pero a algunos les voy a preguntar. Acuérdense, por enésima vez lo digo, la vida cristiana se vive en comunidad y desde que estamos empezando nuestros primeros pasos, tenemos que ir desarrollando ese hábito de tener una relación cercana con otros creyentes, con quienes oramos, con quienes abrimos el corazón. Entonces, dejamos eso ahí y nos vamos a ir a la clase de hoy, ¿sale? A ver, déjenme primero cerrar la lista para que no tengamos problemas. Ahí está, ahora sí, listo. Muy bien, ahora sí ya todo el mundo podemos ver el manual y ustedes lo tienen abierto también ahí con ustedes y vamos a checar. El día de hoy vamos a ver una clase que se llama ayunando y dando. Básicamente vamos a ver dos disciplinas espirituales, ayunar y dar. Esta clase, como todas mis clases, tienen un objetivo, ¿no? El objetivo es que los alumnos, ustedes, puedan aprender la importancia del ayuno, ojo,
y del dar como parte de las disciplinas para su crecimiento espiritual y se motiven a practicarlas. Eso es lo que busco, que tú veas el ayuno como una disciplina que te va a hacer crecer y el dar de la misma manera y que puedas empezarlo a hacer. De hecho, la tarea de hoy para la semana que entra es que ayunen por lo menos una vez y luego yo les pregunte cómo les fue y entonces practiquen esa experiencia del ayuno, ¿sale? Bueno, vamos a entrar con el ayuno. Ayunar, ¿qué es ayunar, familia? Ayunar es una disciplina de crecimiento espiritual número uno. No es dieta el ayuno, aunque pierdas peso, pero tenemos que verlo como una disciplina de crecimiento espiritual. Eso lo tenemos que establecer tú y yo. Cuando tú y yo ayunamos, tú y yo estamos suprimiendo el dominio de la carne y estamos dándole prominencia, estamos dándole un lugar más importante a la parte espiritual de nuestra vida. El ayuno también es un arma poderosa en la guerra espiritual. Todos enfrentamos luchas, dificultades, situaciones. El ayuno nos ayuda a lidiar con esas cosas. ¿Sale? Muchos hombres de Dios en la escritura han ayunado, por ejemplo, para encontrar respuestas a sus situaciones. Tú también lo puedes hacer. Ocupas respuesta a una situación que estás viviendo, puedes ayunar. Número dos, gente en la Biblia ha ayunado para pedirle a Dios una intervención específica en una situación específica que está viviendo. Tú también lo puedes hacer. Gente en la Biblia ha ayunado cuando tuvo que cruzar por momentos difíciles, como la muerte de un hijo o de varios, como situaciones de pérdida, de dificultad, de miedo. El ayuno les ayudó a lidiar con esa situación. Entonces, si tú estás pasando por una situación semejante, ayunar va a ser una herramienta que te va a ayudar increíble para poder sobrellevar esa situación que estás viviendo. Ayuna y vas a crecer en tu fe. Definitivamente así te va a pasar. Ahora, ayunar, ¿qué es, familia? Aquí hay una definición de ayuno. Ayunar es abstenernos de ingerir alimentos por un tiempo específico con un propósito espiritual definido. Checa el dato. Tú defines un tiempo que es como si fuera una ofrenda que le vas a dar a Dios en ese tiempo. La ofrenda eres tú. Te vas a consagrar para Dios en ese tiempo. Te vas a abstener de ingerir alimentos, dándole prioridad a la fortaleza espiritual y vas a tratar de que el ayuno tenga un propósito espiritual. Si no hay propósito espiritual, pues esa es dieta, ¿verdad? Pero si hay propósito espiritual, entonces el ayuno va a tener otros resultados en tu vida. Cuando tú y yo ayunamos, determinamos un periodo de tiempo específico para el ayuno y determinamos entonces una razón para el ayuno. Esa razón puede ser gratitud, esa razón puede ser petición, esa razón puede ser simple y sencillamente pedirle a Dios sabiduría, consuelo, ánimo, fortaleza, sanidad o simplemente fortalecer tu vida espiritual, pero tiene que haber un propósito espiritual definido. Aquí les dejé una lista de diferentes nombres, personas que ayunaron en la Biblia. Espero que las hayan revisado. El primero que tenemos aquí, pues es Moisés, uno de los pocos o de los dos únicos que ayunaron tanto tiempo, 40 días y 40 noches, un ayuno muy similar al de Jesús. El segundo que tenemos es Daniel. Daniel se metió con Dios en ayuno porque él estaba leyendo la Biblia y se encuentra con el libro del profeta Jeremías y en el libro decía que el cautiverio babilónico, lo que estuvimos leyendo en el tiempo de los reyes, los que están leyendo la Biblia conmigo, iba a durar 70 años. Entonces, cuando se pone a leer Daniel y se da cuenta que los 70 años ya se habían cumplido, entonces él dice, no manches, pues algo está por pasar espiritualmente hablando. Entonces él empieza a sentir la urgencia de buscar a Dios al respecto. Y así es como él se mete con Dios a ayunar y Dios le muestra lo que va a venir.
Y luego el otro que tenemos aquí es Nehemías. Este hombre ayunó cuando le dieron la noticia del estado espiritual y el estado social y el estado carente que tenía la gente que estaba allá viviendo en Jerusalén en medio de los escombros y en medio de la pobreza. Le quebranta eso muy fuerte a él, su corazón. Y luego el otro personaje que está aquí es David. Él ayunó cuando después de que viene el profeta y lo confronta con su pecado, él y que su hijo enferma, él está en ayuno, ¿verdad? Tratando de vivir esa situación delante de Dios. El ayuno le está ayudando a poder venir con Dios y rendirle cuentas. Número que sigue. Número 5, el otro que está aquí ayunando, reflejando es Jesús. Jesús se metió en un periodo de 40 días de ayuno y oración antes de empezar su ministerio público. Jesús, antes de que empezara su ministerio público, pues lo que hacía era estar en la casa ahí con su papá en la carpintería como un judío regular, pero cuando llegó el momento de empezar en acción su ministerio público, lo primero que hace es meterse en ayuno. Hechos capítulo 9. Aquí tenemos a Saulo de Tarso, que él ayuna después de haber tenido ese encuentro con Jesús que lo deja atónito, confundido, sorprendido de muchas cosas que descubre. Y entonces él se mete en ayuno para tratar de aclarar sus ideas. Porque, ojo, cuando ayunamos, una de las cosas que obtenemos es claridad mental. Muchas veces tenemos nosotros nuestros pensamientos de verdad nublados, atiborrados, pero es porque tiene que ver con todo lo que comemos. Yo no sabía que un porcentaje altísimo de neuronas están en el intestino, no nada más en el cerebro. Por esa razón, cuando comemos, eso nos puede hacer sentir también tristes o deprimidos. Eso es algo que yo no sabía. Date cuenta entonces cómo cuando tú y yo pasamos por un proceso de ayuno y desintoxicamos nuestro cuerpo, también puede cambiar nuestro estado anímico. Ojo con ese detalle. Entonces, estos personajes que están aquí son gente que ayunó. Si tú no revisaste esas historias, yo te animo que lo hagas. No estamos jugando carreras, tienes tiempo, puedes hacerlo, revisa cada historia, date cuenta, pregúntate, a ver, ¿por qué ayunó este? Y luego pregúntate, ¿cómo fue su ayuno? Y luego pregúntate, ¿qué oró? Y luego pregúntate, ¿qué pasó después del ayuno? Y te va a enriquecer muchísimo cada historia de ayuno que está aquí. Ahora, Jesús enseñó sobre el ayuno. ¿Qué enseñó Jesús? Aquí está en Mateo capítulo 6, 16 al 18. Dice, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. A ver, ¿de quién está hablando? Está hablando de los religiosos que les gustaba poner en evidencia que estaban ayunando para que todo el mundo les reconociera que estaban ayunando. Entonces Jesús dice, no, 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 ustedes no tienen que andar divulgando que están ayunando. Este es un asunto personal, manéjenlo privado. Y luego dice, pero tú cuando ayunes, perfúmete la cabeza y lávate la cara. En otras palabras, que no se te vea que andas todo demacrado, horrible, porque estás ayunando, sino que de alguna manera puedas navegar con normalidad en el mundo que te rodea, ¿no? Y luego dice, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Entonces, Jesús nos está enseñando que el ayuno es un asunto privado, familia. Eso no significa que si nos ponemos de acuerdo para ayunar dos o tres o toda la iglesia, pues esté mal. No, no está mal. Pero desde la perspectiva de una disciplina personal, el ayuno es algo privado que no se tiene que andar divulgando. ¿Sale? Es algo tuyo y Dios. Entre nosotros y Dios. No se tiene que divulgar, no se tiene que presumir, no se tiene que manifestar, no se tiene que dar a notar. Aclarando, hay momentos en el que nos poner de acuerdo para ayunar juntos. Claro que sí. Tú puedes ver el caso, por ejemplo, de Esther, que vamos a leer en estos días, cómo precisamente se puso de acuerdo con otros para ayunar y eso trajo liberación al pueblo de Dios. Pero también puedes darte cuenta cómo Josafat,
Cuando venían unas naciones a atacarlo, la respuesta de él ante el temor fue ayunar. Por lo tanto, si tú sientes que te estás acercando a una temporada que te intimida, que te amedrenta, una manera de manejar esa situación es el ayuno. Es un dato importante para ti. ¿Sale? Bueno, ¿cómo ayunamos? ¿Cómo ayunamos? Número uno, lo que tenemos que hacer es establecer un propósito. Vamos a tratar de determinar por qué estamos haciendo esto. ¿Sale? Y también tú y yo vamos, pues, un propósito, una razón. Ojo, porque ayuno sin propósito es dieta. Si tú nada más dejas de comer y ya no oras ni lees la Biblia ni hay ningún propósito espiritual, pues no te hagas, estás a dieta nomás. Es ayuno intermitente, nomás para ponerte más delgado es todo. Pero con fines espirituales, tú tienes que determinar un propósito espiritual. Y aquí explicamos. Jesús ayunó antes de iniciar su ministerio público. Moisés ayunó para recibir instrucciones de parte de Dios para su pueblo. Esther ayunó para obtener favor de Dios antes de hablar con el rey para poderle pedir liberación y protección para su país. Josafat ayunó junto con el pueblo de Israel para pedirle a Dios protección ante la invasión de unas naciones enemigas. En otras palabras, siempre debe haber un propósito o una razón específica cuando nosotros vamos a ayunar. Eso es algo muy importante, ¿sale? Seguimos. Otro aspecto que tenemos que considerar es que cuando ayunamos, tú y yo vamos a determinar un tiempo para ello. Así como separamos un tiempo especial para leer la Biblia, un tiempo especial para orar, así cuando ayunemos es bueno designar un tiempo especial para eso. ¿Sale? De preferencia, algún día que pudiera ser de descanso para ti. Como dato, les comento que hay personas que ayunan los domingos por costumbre, por hábito, voy a decirlo así, porque como finalmente ese día se van a congregar, van a alabar a Dios, van a recibir una palabra, etcétera, etcétera, pues determinan ayunar ese día. Hay gente que hace eso y es válido. Tú pudieras también ayunar apartando un día, por ejemplo, en el mes, y tú ya uno de tus días de descanso lo separas precisamente para ayunar, para buscar a Dios, y eso te va a ayudar a ti. Ahora, si no es posible que tú puedas apartar un día solo para ayunar, pues puede ser también un día laboral si tu trabajo te lo permite, ¿verdad? Si tú tienes un tipo de trabajo que pues no vas a andar en el sol de Mexicali aquí trabajando en la obra, en la construcción, bueno, entonces pues si tu trabajo es en lo fresco, en una oficina, tú tienes esa oportunidad, por supuesto que puede ser en un día laboral también. Pero el asunto es que tú puedas establecer un tiempo para ayunar y un propósito para ayunar. ¿Qué hacer cuando ayunamos? Durante el tiempo del ayuno es importante y precisamente por eso es que es mejor que sea un día de descanso. Durante el tiempo del ayuno, nosotros vamos a tomar tiempo para leer la palabra de Dios. Eso es básico. Acuérdate que Jesús estaba ayunando cuando dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en tus tiempos de ayuno es básico, fundamental, necesario que tomes tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Cómo leer la palabra de Dios? Pues tú ya lo tienes bien entendido. Vamos a leerla en orden, vamos a ir avanzando de acuerdo a lo que hemos determinado. Puedes escoger un libro específico para meditar sobre él, siempre abierto a que Dios hable a tu corazón. Puedes elaborar algunos devocionales en ese tiempo que estás ayunando. Pero la otra cosa, aparte de leer la Biblia, una cosa que es importante hacer cuando ayunamos es orar. Entonces, si yo voy a ayunar la mañana de un día,
pues es importante que yo tome un tiempo para orar, para doblar mi rodilla, para estar con el Señor. Puedo poner algo de música ambiental, algo de música de fondo, alabanzas y pasar tiempo con el Señor leyendo su palabra, orando y de esa manera voy a utilizar el tiempo que determino para ayunar. También en ese tiempo del ayuno podemos leer algún buen libro que ya tengamos nosotros considerado, ¿verdad? Obviamente un libro que tenga una orientación espiritual, que tenga que ver con tu vida devocional, que tenga que ver con tu crecimiento espiritual. Por ejemplo, todos los de Amor y Libertad, sobre todo los que van a un grupo de mujeres o a un grupo de matrimonios, siempre están leyendo un libro. Pues esos libros te ayudan para poder también utilizar tu tiempo sabiamente en el tiempo del ayuno. Si tú vas a ayunar 5 horas o 6, puedes hacer un programa en el cual tú dices de tal hora a tal hora voy a leer, de tal hora a tal hora voy a orar, de tal hora a tal hora voy a escuchar una predicación, etcétera. Simple y sencillamente es que tú te apartas y tienes un tiempo para exponerte a Dios, para plantearle a Él tus necesidades o las cosas que tú tienes en tu corazón y te dedicas a buscar su presencia, a buscarlo a Él, ¿sale? ¿Qué más se puede hacer mientras ayunas? Puedes ver o escuchar predicaciones, puedes escuchar alabanzas, pero lo importante es que tú entiendas que el tiempo del ayuno es un tiempo consagrado a la búsqueda de Dios. Eso te va a ayudar mucho. Mitos. De repente nos han dicho que es malo malpasarse, hermano, ¿no? Nos han dicho que está mal que no comamos, como que nos han condicionado a que tenemos que comer y comer y comer. No necesariamente es cierto. Tú y yo podemos apartar tiempos para ayunar y el ayuno es saludable para el cuerpo. El ayuno nos ayuda a desintoxicarnos. El ayuno nos ayuda a que el cuerpo se coma la basura que tiene adentro de sí mismo. Entonces, todo eso sucede cuando tú y yo ayunamos. El ayuno te va a dar claridad mental, te va a dar percepción espiritual. El ayuno te va a ayudar en aspectos físicos de tu vida. El ayuno va a tener innumerables beneficios en tu vida. Si nunca lo has hecho, yo te animo a que empieces a practicarlo. De hecho, la tarea es que esta semana apartes un tiempo para ayunar. No te vas a morir si te brincas el desayuno. Una de las formas en las que más he ayunado yo es que como y luego ya no ceno ni desayuno ni como hasta que ceno. Esa es una manera en la que yo lo he hecho. También como, ¿verdad? Como a las 5 de la tarde y al otro día como al mediodía, ¿no? Esa es otra manera en lo que lo he hecho. Yo no tampoco quiero presumir acá de que soy un gran ayunador. Lo máximo que yo he ayunado son 3 días con unos compañeros que nos metimos en una casa a buscar a Dios, leer la Biblia, alabar y no me morí, no me sentí que nada malo me estaba pasando. Obviamente nuestra naturaleza y nuestra costumbre de siempre comer nos hace sentir el hambre, ¿no? Y ese síndrome de abstinencia porque quieres comer otra vez y ya estás acostumbrado, pues esa primera etapa puede ser difícil para ti, pero la superas y entonces te vas sintiendo mejor cada vez. ¿Puedes ayunar tomando agua? Sí, sí puedes ayunar tomando agua. El ayuno de Jesús de 40 días y 40 noches, pues ese es un ayuno pues en la Biblia nomás hay dos que lo hicieron, Jesús y Moisés, ¿no? Entonces no es algo que yo te recomiendo, no, hermano, yo me voy a aventar uno de 40 días. No, 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 no. Tranquilo, ahorita estamos en una etapa principiante en nuestra vida cristiana, vamos a empezar con poquito. Quiero recomendarles un libro para que lo busquen, lo consigan y en sus tiempos lo puedan leer con calma. El autor se llama Jensel Franklin. A ver si lo puedo encontrar aquí para mandárselos por WhatsApp. Lo voy a buscar en Amazon ahorita, a ver si puedo enviárselos por WhatsApp. Se llama El Ayuno. Ah, aquí está. El Ayuno. Este libro es.
Bueno, aquí en Amazon cuesta $14 este libro y se los voy a mandar al grupo para que lo puedan checar. Obviamente no lo tienen que comprar en esa liga que les voy a mandar, ni tampoco tengo comisión ni nada que ver, pero yo creo que este libro es un buen libro que nos explica sobre el ayuno y les va a servir mucho. No tienen que tener prisa de leérselo todo rápido, pero puede llegar a ser muy emocionante para ustedes. Entonces, ahí está en el grupo de WhatsApp, les recomiendo ese libro, búsquenlo, tómense el tiempo de leerlo y les va a ayudar, les va a dar muchos tips, les va a mencionar muchos datos, muchos testimonios muy interesantes de personas adultas, adultos mayores que ayunaron por días. Y por ejemplo, ahí menciona la historia de un señor que su pelo pintaba canas y después de un ayuno largo y prolongado le empezó a salir el pelo negro otra vez, por ejemplo, porque él enseña cómo el ayuno es como un reset en tu cuerpo. Entonces, de verdad, les recomiendo ese libro. Cuando yo lo leí, a mí me gustó, me sirvió mucho, aprendí muchas cosas y yo creo que esto que hemos visto aquí es suficiente por ahora respecto al ayuno para ti. ¿Alguna duda o comentario adicional de parte de ustedes con respecto al ayuno? ¿Alguien? A ver, Lili Jaramillo, ¿qué te hace pensar hasta ahorita lo que dijimos del ayuno? ¿Qué se te vino a la mente? ¿Qué pensaste? ¿Qué te dio miedo? ¿O qué pasó? ¿Qué te pasó por la mente? Dinos algo. Hola, buenas noches. No, pues sinceramente me encantó al estar revisando el tema, lo del ayuno y sobre todo cómo puede ser utilizada como un arma de guerra espiritual. Así es. Eh, ya tengo el propósito por el que lo voy a hacer. Sinceramente, ya había escuchado sobre el ayuno, pero no lo he hecho en forma o bien. Ujú. Intenté una vez, pero no lo entendía. O sea, nada más dejé de comer, casi, casi. Entonces, ¿Y qué es lo que entendiste hoy sobre el ayuno? Al leer tu manual y con la explicación de hoy, ¿qué fue lo que no entendías que ya entendiste? A ver, dinos poquito. que es un tiempo consagrado, pues, o sea, es un tiempo apartado para realmente con un propósito, o sea, no es nada más, voy a ayunar a ver si es cierto que aguanto y no como y que pues a ver qué pasa, ¿no? A ver si Dios me habla, pero pues cómo me iba a hablar si no tenía claro que me tenía que poner de lleno, pues ahora sí que adorar, alabar, a leer la palabra, como lo mencionas, pues tener esa claridad y estar súper perceptivo, pues, o sea, en la oración y pedir con ese propósito, pues, que sea, pues, que tenga un resultado, pues. Claro, claro. Entonces estoy muy, ya lo quiero hacer, No, no, pues ya sé por qué lo voy a hacer. qué bueno que te motivaste. Gracias. Mi querido Víctor Castro, ¿qué onda? Tú ya tienes doctorado en vida cristiana, mi compa, pero a ver, dinos qué onda sobre el ayuno, lo que aprendiste hasta aquí, qué comentario te generó, qué estás pensando. Dinos algo. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, miran, de hecho, pues sí he hecho yo ayunos, pero ahorita me llamó la atención que también se puede ayunar de agradecimiento y Claro. sinceramente, pues siempre era pues por una petición, por una intervención de Dios. Y le estaba diciendo a Carmen ahorita aquí a un lado, le dije, creo que la otra semana, el lunes, martes, me toca ayunar por agradecimiento. No, tengo rato, fíjate, y no lo sabía, sinceramente. Sí. Uy, qué buena onda, qué buen Sí, dato. sí, O sea, si tú te has dado cuenta que Dios ha sido bueno contigo, claro, se ha manifestado en tu vida, no se trata de ayunar porque tengo un problema, también se trata de ayunar porque le quiero agradecer a Él sus bondades. así es. Definitivamente, súper bien, gracias. Gracias. Bueno, vamos a ir ahora a la siguiente disciplina espiritual y perdón que no me detenga más aquí, pero creo que esta que viene tiene tiene más cantidad de información. Entonces vamos a revisarla.
Lo primero que ya entendimos es del ayuno que es una práctica, es una disciplina espiritual que nos va a ayudar a crecer espiritualmente, ¿sale? Ya lo entendimos. Bueno, tiene que ver básicamente con quebrantar la carne, quebrantar nuestro cuerpo que muchas veces quiere mandar. Nos enseñan en este mundo que al cuerpo hay que darle lo que pida. Bueno, el ayuno es lo contrario a eso. Muy bien, vamos a ir al dar. El dar es una disciplina, es una de las disciplinas más importantes del cristiano, fíjate. Qué interesante. Ahorita vamos a descubrir más por qué. Resulta que el dinero está íntimamente relacionado con, con Dios y con lo espiritual. Cuando nosotros damos, nos identificamos con Dios, que es el primer dador. Ojo con ese detalle. Dar es una manera práctica de romper con la codicia y la avaricia. Ojo con este asunto. Estamos hablando de que así como el ayuno nos ayuda a dominar el cuerpo, el dar nos ayuda a dominar la tendencia que tenemos a poner nuestra seguridad en lo que nosotros podemos producir. Eso es algo que tú te lo encuentras en toda la Biblia, ¿eh? Por ejemplo, cuando Dios decía, quiero que descansen el sábado, era una manera de decirles, porque quiero que aprendan que su provisión viene de mí. Porque uno piensa, no, no manches, ¿cómo no voy a trabajar? Tengo que producir, ¿cómo lo voy a hacer para salir adelante? No, no, espérame, descansa para que tú aprendas a depender de mí. El asunto del dar tiene ese mismo objetivo, romper con esa tendencia a pensar que tú y yo podemos proveer nuestro propio, podemos solucionar nuestro propio futuro en términos económicos. Esa tendencia a acumular, que no necesariamente es malo que ahorremos o que invirtamos, pero de repente ahí es donde ponemos nuestra confianza. Cuando damos, rompemos con la tendencia a la codicia y a la avaricia. Jesús dijo que las riquezas en algunos casos pueden llegar a convertirse en un señor sobre nuestras vidas. Y esto es muy importante. Hay personas a quienes ese espíritu que está detrás del asunto de las riquezas les controla. Un señor en la Biblia, ese término señor, se refiere a un Dios, a alguien que tiene esa capacidad, o mejor dicho, ese nivel de autoridad en la vida de alguien. Entonces Jesús, para poder de alguna manera ilustrar de una manera más contundente este mensaje, personificó a las riquezas, rompiendo con el engaño de que las riquezas son cosas inertes, cosas sin vida, y dándonos a entender que detrás de la riqueza puede haber un ente espiritual que controla las vidas. Jesús dijo eso durante el Sermón del Monte. Fíjate lo que dijo. Mateo 6:24. Es Jesús. Dice, nadie puede servir a dos señores. Y muchos usan ese versículo para decir, no, es que no puedes servir a Dios, a dos señores. O vas al fútbol o vienes a la iglesia. Bueno, así lo explican, pero de lo que está hablando aquí específicamente Jesús, está hablando del asunto de las riquezas y Dios. Nadie puede servir a dos señores, dice, porque menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Y luego aclara, no se puede servir a la vez a Dios y a otro Dios llamado las riquezas. Vamos a explicar esto. Hay algo muy importante en este versículo que tú y yo tenemos que observar. Checa el dato. La palabra griega que se traduce Señor aquí es esta que está en negritas, kurios. ¿Qué significa kurios? Significa supremo en autoridad. ¿Qué significa kurios? Significa controlador. Significa supremo. Significa amo. Significa dueño. Significa Dios. Ninguno puede tener dos dueños.
Ninguno puede tener dos amos, ninguno puede tener dos supremos en autoridad en su vida, ninguno puede tener dos dioses, es lo que Jesús está diciendo. ¿Sale? Entonces, Jesús está diciendo aquí que nadie puede servir a dos señores, a dos dioses, elevando con esta declaración a las riquezas al nivel de Dios. No porque las riquezas sean Dios, sino porque hay personas para quienes sus riquezas son su Dios. Por la búsqueda de las riquezas no se congregan, por la búsqueda de sus riquezas descuidan a su familia, por la búsqueda de las riquezas están dispuestos incluso a matar, porque esas riquezas han tomado un lugar de preponderancia en su vida tan grande que es como si fuera un Dios para ellos. De hecho lo es, para ellos es su Dios. Ahora, Jesús nos enseña con estas palabras también que detrás de las riquezas hay un espíritu al que Él le llama por nombre. Fíjate, Mateo capítulo 6, 24, el mismo versículo, pero leído en una versión más antigua, lo escriben de esta manera. Es el mismo versículo, pero en una versión más antigua. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. Y fíjate lo que dice, no podéis servir a Dios y a Mamón. Entonces, Jesús nos está dejando ver que detrás de las riquezas hay una entidad espiritual al que Él lo menciona por su nombre. El Dios de las riquezas se llama así, Mamón. Mamón es un término arameo que significa riqueza. Así se puede traducir. Pero Jesús, al estar hablando de él en esos términos, nos está dando a entender en este pasaje que hay quienes no son dueños ellos de sus riquezas, sino que sus riquezas pueden llegar a ser dueños de ellos. Que sus riquezas dictan sus actos, sus riquezas dictan sus acciones, sus riquezas modelan su proceder. Que las riquezas no les sirven a ellos, sino que ellos viven para servir a sus riquezas. Eso es algo muy interesante. Ahora, ¿cómo rompemos tú y yo con esa tendencia? Bueno, Mamón te dice, es que tienes que acumular, acumular, acumular y acumular. Es que no puedes descansar, no puedes parar, tienes que trabajar para ganar más. Mamón te dice eso, dicta tus pensamientos, te orilla para eso. Pero cuando tú rompes con eso y dices, no, voy a separar un día para buscar a Dios y confiar que Él es el que me va a proveer. No, voy a dar para impulsar la obra de Dios, voy a dar para ayudar a esta persona en necesidad. Tú estás rompiendo con ese control espiritual que a veces las riquezas ejercen sobre la vida. ¿Sale? Ahora, recuerda esto. Tú y yo somos dueños solo de aquello que podemos dar. Si no lo puedes dar, no es tuyo. Eso es algo muy interesante. Ahora, quienes sirven a las riquezas, quienes viven para buscarlas, perseguirlas, a como dé lugar, quienes están dispuestos a pelearse con su esposa por dinero, etcétera, en realidad están bajo un dominio espiritual, sirven a Mamón que los controla. Esto es algo muy interesante, familia. Entonces, cuando tú y yo practicamos la generosidad, lo que tú y yo estamos haciendo es romper de manera explícita, consciente, intencional y contundente con el dominio de las riquezas sobre nuestra vida. Cuando tú y yo damos, estamos rompiendo con la codicia y estamos determinando confiar en la provisión de nuestro Dios. Porque eso que vamos a dar, siempre vamos a sentir que nos hace falta. O siempre vamos a sentir que lo necesitamos. O siempre vamos a sentir que hay un pago que tenemos que hacer, un compromiso que tenemos que cumplir, algo que tenemos que hacer con aquel dinero.
pero de repente determinar una cantidad de nuestros ingresos para entregarlo a la obra de Dios o para aliviar la necesidad de alguna persona es romper con un dominio de las riquezas sobre nuestras vidas. Entonces, practicar la generosidad es parte de ser cristiano, porque un cristiano que da se asemeja a Dios, que fue el primero en dar. Ojo con ese detalle. Dios nos dio la vida, Dios nos dio este planeta, Dios nos dio este cuerpo, Dios nos ha dado una familia, Dios nos ha dado nuestro matrimonio, nuestros hijos, Dios nos da la salvación de nuestra alma, que es lo más grande. Dios nos dio a su Hijo Jesús. Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces el primero en dar es Dios. Y no nos está dando lo que le sobra, ni nos está dando por ahí un ángel que anda perdido allá en algún rincón del cielo. No, a su Hijo nos dio algo valioso. Por otro lado, toda la vida de Jesús aquí en la tierra se trató de servir y dar. Eso no lo digo yo, esa no es mi interpretación de las cosas, eso lo dijo Jesús mismo. Fíjate lo que dice Jesús. Marcos 10:45 dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Para servir y para dar. Esto es algo muy importante. Familia, cheque el dato aquí. Ojo con esto, ¿eh? Hay personas que esperan a tener para dar. La recomendación es, no esperes a que te sobre para dar. Más bien aprende a dar, aunque sientas que te falta. De esa manera, lo que vas a estar fortaleciendo es tu dependencia de Dios y no de tu propia capacidad y no de tus propias fuerzas, y verás la mano de Dios proveyendo en cada una de tus necesidades. Esto también es un ejercicio. Así como el ejercicio de ayunar, también el ejercicio de dar es algo en lo que podemos crecer. Hay personas que no tienen ese hábito, hay personas que van a la congregación y no dan. Y nosotros no andamos investigando quién da y quién no da. Este es un asunto personal. Pero como pastor, a mí me toca enseñar este principio. ¿Sale? Es algo muy importante. Hay un par de cosas más que se tienen que decir en esta plática. Hay más cosas. Bueno, voy a seguir porque si me pongo a abrir espacio para participaciones, a lo mejor no termino el material de hoy. ¿Cómo podemos dar? Este dato está importantísimo, ¿eh? Chequen el dato. El apóstol Pablo, que es un plantador de iglesias y que él está enfocado en enseñar a los creyentes acerca de cómo vivir la vida cristiana, hablando del dar, en una ocasión en su primera carta a los Corintios, entre todas las cosas que les enseñó, el apóstol Pablo incluyó también el asunto del dar. ¿Por qué el apóstol Pablo les enseñaría a los creyentes de Corinto a dar? Pues porque es importante, porque es parte de la vida cristiana. Tiene que ver con todo lo que ya explicamos aquí. Pero checa lo que te dice el apóstol Pablo sobre el dar. Primera de Corintios 16:2 dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. A ver, ¿qué está pasando aquí? Pablo iba a ir, en algún momento iba a ir Pablo a la iglesia de Corinto. Entonces Pablo decía, yo no quiero que cuando esté ahí, a ver, vamos a levantarle una ofrenda al apóstol Pablo, por ahí una ofrenda especial para el apóstol Pablo. No, no, no. Él dice, yo no quiero que cuando yo vaya ahí me anden levantando ofrendas. Yo quiero que ustedes aprendan, dice el apóstol Pablo, a que ustedes, el dar es un hábito. Y fíjate las cosas que enseña. Dice que
el dar tiene que ser un asunto sistemático. Por eso dice el primer día de la semana, sistemático. Cada primer día de la semana, point, 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 sistemático, repetitivo. Número dos, él nos enseña también que el dar tiene que ser un asunto personal, porque dice, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero, cada uno de ustedes. No que no, pues ya dio mi esposa, ya, yo ya, ella dio por mí. No, cada uno de ustedes, el dar es un asunto personal, así como la salvación es personal, la relación con Dios es personal, el dar es un asunto personal. Otro aspecto interesante del dar que dice aquí el apóstol Pablo es que el dar tiene que ser un asunto de responsabilidad. Dice, el primer día de la semana, ahí está lo sistemático, cada uno de ustedes, ahí está lo personal, aparte y guarde algún dinero, ahí está lo responsable. Lo vas a apartar y lo vas a guardar para Dios. Una vez me acuerdo que mi hijo estaba chiquito y me lo llevé al malecón ahí de Mazatlán y ahí hay unos jueguitos. Y yo me acuerdo que yo traía el diezmo ahí en la bolsa. Y entonces yo me subo a los jueguitos y me cuelgo de cabeza ahí con mi hijo y toda la cosa. Y no me di cuenta que se me cayó el diezmo. ¿Sale? Entonces yo después, Señor, discúlpame, el diezmo se me cayó por ahí. Y ahí entendí que tenía que andar paseando el diezmo yo en el malecón. Ese es un asunto que es de Dios, que yo lo tengo que separar y no tocar. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, aparte y guarde. Lo que tú le vas a dar a Dios, apártalo, que no se te pierda, que no lo revuelvas con otras cosas, apártalo. Y luego, ¿qué más? Nos está diciendo también el apóstol Pablo que lo que nosotros le damos a Dios tiene que ser proporcional, porque dice conforme a sus ingresos. O sea, no vamos a dar todos la misma cantidad, pero sí deberíamos todos tener el mismo sacrificio, la misma actitud, el mismo esfuerzo. ¿Sale? Entonces, cada uno de nosotros cada vez que recibimos nuestros ingresos, separamos algo de acuerdo a lo que hemos recibido, lo guardamos y lo entregamos el día que nos congregamos. Así es como es el asunto de dar. ¿Sale? Seguimos. En su segunda carta a los Corintios, esto que leímos fue la primera carta, en su segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo vuelve a tocar el tema del dar. Y enseña un poquito más sobre este tema. Ya no está aludiendo a ningún método como acá que te dice que es sistemático, que es personal, que es proporcional, que es con responsabilidad. Él ya no toca ese asunto. Ahora se enfoca el apóstol Pablo en el asunto de la actitud a la hora de dar. Segunda de Corintios 9:7 dice el apóstol Pablo, cada uno debe dar, fíjate lo que dice, según lo que haya decidido en su corazón. O sea que nadie te tiene que imponer a ti cuánto vas a dar. Tú lo determinas en tu corazón. El que gana el dinero eres tú. Así que tú determinas cómo lo utilizas. ¿Vale? Y luego dice, no de mala gana, ni por obligación. Está hablando de la actitud. Y dice, ¿por qué? Dice, porque Dios ama al que da con alegría. Ahí está hablando del dar. Fíjense todo lo que estamos aprendiendo sobre el dar. Estamos aprendiendo cómo el dar rompe con la codicia, rompe con la avaricia, rompe con ese dominio espiritual de las riquezas sobre la vida de una persona. Estamos aprendiendo cómo el dar debe ser sistemático, personal, responsable y proporcional. Y ahora estamos aprendiendo aquí que el dar tiene que ser con una correcta actitud, ¿sale? Y que tú lo tienes que decidir, tú determinas lo que le vas a dar a Dios. Esto es importante. ¿Cómo debemos dar según Pablo? Bueno, Pablo nos está enseñando
que lo que damos es lo que tú y yo decidimos dar de antemano. No es que tú y yo llegamos y ahí el domingo ahí metes la mano a ver qué sacas. No, 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 no. Tú lo determinas de antemano. Y el apóstol Pablo también nos enseña que al dar, nosotros no deberíamos tenerlo que hacer por obligación y porque nos andan diciendo, sino con alegría, porque tú y yo entendemos lo bueno que Dios ha sido, entonces simplemente correspondemos a su bondad, que nos dio a su Hijo, que nos dio la salvación, que nos da la vida, correspondemos a su bondad, dando también. ¿Sale? ¿Dónde puedes dar? Familia, el primer lugar donde nosotros deberíamos dar es nuestra iglesia local. Y por una razón muy sencilla, porque allí es donde nosotros adoramos a Dios en comunidad, porque allí es donde nosotros recibimos una instrucción específica para nuestra vida basada en la palabra de Dios, porque allí recibimos alimento espiritual para nuestra alma. Por esa razón es que el primer lugar donde nosotros deberíamos dar es nuestra iglesia local. Dios le dio esta instrucción al pueblo de Israel respecto de presentarse delante de Dios con algo que ofrecer. Presentarse delante de Dios es congregarse. Entonces Dios dice, cuando te vengas a congregar, dice, nadie se presentará ante mí con las manos vacías. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo al pueblo de Israel. ¿Y nosotros somos el pueblo de Israel? No, no, no. Nosotros somos mexicanos o americanos, pero aquí hay un principio. El principio es, cuando yo venga y me presente delante de Dios, voy a traer algo que ofrecer. Ese es el principio transferible a nosotros. ¿Sale? Ahora, ojo. La iglesia no es el único lugar donde podemos dar. Es el primero donde deberíamos hacerlo. Es el primero, porque yo ahí adoro a Dios, porque yo ahí pertenezco a esa comunidad cristiana, porque ahí recibo alimento, porque ahí me cuidan. Entonces, el primer lugar donde yo debería dar es mi iglesia local. Pero no es el único lugar donde yo lo debería de hacer. La Biblia también nos instruye, además de dar con mi comunidad cristiana, también podríamos dar para ayudar a los necesitados. Por supuesto que sí, eso es correcto, eso es bueno, eso honra a Dios. El apóstol Pablo lo menciona en su segunda carta a los Corintios. Fíjate lo que dice. Dice, segunda de Corintios 2, 9 del 8 al 11 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. O sea, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Dios puede hacer que a ti te vaya bien. De manera, dice, que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario. Dios puede hacer eso. Que en toda circunstancia tengas todo lo necesario. Dios lo puede hacer. Y toda buena obra abunde en ustedes. Eso también Dios lo puede hacer. Que tú tengas tanto como para suplir por completo tus necesidades y que también tengas lo suficiente para que puedas abundar en buenas obras. Y aquí lo respalda el apóstol Pablo con una parte del Antiguo Testamento. Por eso dice, como está escrito en el Antiguo Testamento, repartió sus bienes a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y luego dice el apóstol Pablo, el que suple semilla al que siembra, también suplirá pan para que coma. O sea, si Él te da la semilla para que la siembres, Él te va a dar también el pan para que comas. Él va a suplir tus necesidades. Y no nada más vas a tener para sembrar y para alimentarte, sino que aumentará los cultivos, dice, y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Está hablando de las cosas buenas que tú y yo hacemos cuando damos. Dice, ustedes serán enriquecidos en todo. ¿Para qué, familia? ¿Para qué? ¿Para presumir? No. ¿Para irme de vacaciones nada más? Tampoco. ¿Para qué Dios va a hacer que tú y yo tengamos más que lo necesario? Dice, para que en toda ocasión puedan ser generosos. ¿Por qué permite Dios que yo reciba más de lo que necesito? Para que pueda ser generoso y para que por medio de nosotros, tú y yo, la generosidad, ¿verdad?
resulta en acciones de gracias a Dios. Porque cuando tú ayudas a un necesitado y ese necesitado le da gracias a Dios porque se suplió esa necesidad, tú fuiste un instrumento por el cual aquella persona está agradeciéndole a Dios su bondad. Entonces, familia querida, el cristiano debe ayunar con frecuencia y debe dar con constancia. Cuando tú y yo practicamos estas dos disciplinas, estamos rompiendo con una tendencia muy carnal nuestra de depender de nosotros mismos para depender de Dios. Cuando tú y yo empezamos a poner en práctica estas dos disciplinas, tú y yo vamos a poder crecer espiritualmente y vamos a poder avanzar para alcanzar la madurez espiritual. Así es. Obviamente, nadie te va a andar vigilando, ni nadie te va a andar pidiendo, ni nadie te va a estar exigiendo. A mí me corresponde enseñarte lo que está en la palabra de Dios, a ti te corresponde ponerlo en práctica. Y luego ya contarás tus testimonios. ¿Sale? Bueno, le voy a pedir a Vane, si fuera tan amable, de leer la conclusión para que terminemos la clase de hoy. Ayunar es un ejercicio que quebranta nuestra carne y fortalece nuestro espíritu. Es importante hacerle saber a nuestra carne que no le daremos todo lo que quiere, cuando quiere. Dar es un ejercicio que quebranta la avaricia y desarrolla la generosidad en nosotros. Si ayunamos y damos, creceremos espiritualmente y nos desarrollaremos en nuestra fe. Fíjate, te das cuenta cómo estas dos disciplinas nos dan en la torre a nuestro ego, a nuestro placer, al darnos a nosotros lo que nosotros queremos y rompemos con eso y terminamos en ofrecernos a Dios de alguna manera. Es una gran lección para ti y para mí el poner en práctica el ayuno y el dar. ¿Sale? Bueno, le voy a pedir a Karina que nos dé un comentario final ahí para cerrar, a ver qué nos puede comentar, con qué se queda, qué le llamó la atención. Dinos algo, Cari, y cerramos contigo porque ya andamos tardezón. No, pues me pareció súper importante, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no hay como que nos los expliques de una manera que lo vemos muy, no hagas ruido, que lo vemos muy claro. Es, Ujú. Cuando estábamos hablando de de edad, yo recuerdo que una vez yo llevaba, se los platico porque eso se me vino a la mente. Yo tenía 1,000 pesos y la verdad, sentí en mi corazón darlos y dije, no los voy a dar. Y dije, porque tengo muchos gastos, tengo esto, tengo lo otro. Empezó mi mente a pensar en las necesidades que tenía en ese momento. Este, y no los di y me quedé con ese pendiente que no los di. Este, y recuerdo que al siguiente día la niña se me enfermó y tuve que pagar pediatra y el medicamento, entonces gasté 3,000 pesos. Y traía ese remordimiento que yo sé que Dios no castiga, pero se me vino a la mente por qué no di los 1,000 pesos que yo traía, o sea, como que sentí que lo que yo había sentido en dar no lo hice, entonces, ya desde ahí dije, cada vez de lo que tenga en mi corazón y tengo que apartar lo que es para él. Y sí se Órale. muy Ujú. importante todo esto, cosas que ya sabemos, pero verlas tan clara, me ha gustado bastante. Ok, muchas gracias, Cari. Miren, familia, hay una cosa que nosotros no hacemos en Amor y Libertad, ¿sale? ¿Listos? Nosotros en Amor y Libertad nunca vamos a decir, si ustedes no dan, le están robando a Dios. Eso no. Tampoco te vamos a decir en Amor y Libertad, tú dale a Dios y vas a ver cómo Él te va a dar más, 2, 3 veces más de lo que tú das. Tampoco. Porque no, esas no deben ser nuestras motivaciones. Yo no voy a dar porque tenga miedo, ni tampoco tengo que dar porque quiera ganarme el favor de Dios. No, no, no. Yo voy a darle a Dios por gratitud.
Yo voy a darle a Dios porque quiero desarrollar generosidad. Yo quiero darle a Dios porque quiero romper con esa tendencia que tiene todo ser humano a tratar de poner su confianza en las cosas que puede producir por sí mismo. Eso es algo que tenemos que aprender cada uno de nosotros, ¿sale? Bueno, oramos y los dejo en libertad porque ya me pasé. Padre, gracias por esta clase. Gracias por cada testimonio que pudimos escuchar. Es maravilloso darnos cuenta cómo tú estás tratando y cambiando vidas. Gracias, Padre Santo, porque cada clase que estamos repasando nos va enseñando poco a poco cuáles son tus propósitos. Estamos empezando nuestro caminar contigo, nos estamos desarrollando. Te damos gracias, Señor, porque hasta hoy tú nos has acompañado y nos has ayudado. Bendigo a cada uno de mis hermanos que están aquí en este curso. Te pido que cada uno de ellos vaya creciendo, dando los pasos que tienen que ir dando en la oración, en la lectura de la palabra, en el ayuno, en el dar y en todo lo demás que vamos a aprender aquí en este curso. Hoy los bendigo en tu nombre, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Muy bien, familia, gracias por estar en la clase. Los dejo por ahora. Los que leen la Biblia conmigo, nos vemos mañana. Buenas noches a todos. Bye bye.